pequeños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este día. Hoy seguiremos aprendiendo sobre la vida de Daniel, pero antes de empezar con nuestra clase vamos a orar para pedir la dirección de Dios, así que te invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, de aprender más de tu palabra. Te pido por la vida de estos pequeños, Señor, que tú les sigas ayudando, Señor, en todo lo que hagan, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra. Y oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, vamos a empezar. Si tienen sus Biblias, abran en Daniel capítulo 2 y vamos a empezar. Recordemos que en la clase pasada vimos que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia para servir al rey. Ahora ya están en Babilonia y están al servicio del rey. Y empezamos con esta historia que nos relata que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su espíritu. Nos dice la escritura que él mandó a llamar a sus magos encantadores para que le ayudaran a revelar este sueño que él había tenido, pero él se le había olvidado. Entonces manda a llamar a estos hombres para que le revelen el sueño. Y nos dice la palabra de Dios que estos hombres le empezaron a hablar en lengua aramea, que es lo que también se hablaba en ese tiempo, y le preguntaron, dinos el sueño y nosotros te mostraremos el significado de ese sueño. El rey dijo, no, se me olvidó por completo, así que ustedes me van a mostrar el sueño y su interpretación. Entonces, estos hombres tenían una difícil tarea porque nadie puede revelar eso, no solo Dios. Así que le volvieron a preguntar al rey, estos hombres, dinos el sueño. Y el rey se enfureció y dijo, si ustedes no me revelan el sueño, solo hay una sentencia para ustedes. Ustedes serán muertos y los haré pedazos. Y este rey no estaba bromeando cuando decía eso. Pero al contrario, si ustedes me revelan el sueño, de mí recibirán favores. O sea, este rey les iba a dar honores y muchas cosas. Pero estos hombres no pudieron. De hecho, le dijeron al rey, o sea, no podemos revelar este sueño. O sea, ningún hombre puede hacerlo. Ningún mortal puede hacerlo. Así que el rey se enfureció más y mandó a hacer un edicto donde se publicara que todos los sabios deberían morir por este asunto, porque nadie le pudo revelar el sueño. Pero recordemos que Daniel y sus amigos estaban entre esos sabios. Así que el capitán de la guardia, llamado Arioc, va donde está Daniel y Daniel pregunta, ¿por qué este edicto? Y Arioc le dice, pues mira, estos hombres no pudieron revelar y el rey está furioso. Así que Daniel pide ir con el rey y Arioc lo lleva con el rey Nabucodonosor y Daniel va y pide tiempo para que ellos puedan revelar el sueño. Nos dice la escritura que Daniel regresa a casa con sus amigos y les cuenta y les dice, pues, oremos a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y sobre este asunto. Y nos dice que en una noche Dios le da la visión y le revela el sueño de Nabucodonosor. Y si ustedes leen su Biblia, en Daniel 2, 20 al 23, Daniel hace una oración muy bonita, alabando a Dios, porque Dios le había revelado este sueño, y bendice a Dios por todo lo que es de su grandeza. Y nos dice la escritura que Daniel va con Arioc y le dice que lo lleve ante el rey, pero Daniel pide una cosa, que no mate a los sabios, sino que él va a ir con el rey y le va a revelar el sueño. Daniel va ante este rey para revelarle el sueño y Nabucodonosor le dice, así que tú eres el que me va a revelar. Y Daniel dice, no hay encantador mago que pueda hacer esto, sino solo el Dios del cielo. Y Daniel le empieza a revelar este sueño a Nabucodonosor y le dice, tú soñaste una imagen muy enorme, de lo cual esta imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata,
el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro, y le empieza a decir, mostrar qué es lo que había soñado este rey. Y le empieza a decir que la cabeza de esta imagen era de oro. Pero algo muy interesante que vemos en esta historia, cuando Daniel empieza a relatar sobre esta imagen, Daniel le dice que una piedra no cortada con mano humana viene a derrumbar esta enorme imagen y le pega justamente en los pies, donde derrumbaría totalmente esta imagen. Dice que empezaría con los pies hasta derrumbarlo todo. Y Daniel le va a empezar a explicar ahora qué significaba esta imagen. Y vemos nosotros que la cabeza de oro simbolizaba el imperio, su imperio, el imperio de Babilonia. Entonces Daniel empieza a decir a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Dios te ha dado dominio y poder para que tú gobiernes. Así que tú eres la cabeza de oro. Y luego, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y le empieza a decir que los brazos y el pecho de plata sería otro imperio. Y así sucesivamente. El tercer imperio y el cuarto imperio. Pero lo más interesante de esta imagen es que la roca simbolizaba la primera venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Daniel empieza a decir a Nabucodonosor que esta imagen se iba a derrumbar, o sea, la roca iba a desmenuzar esta imagen. Pero nos dice la escritura, y Daniel lo dice, que esta piedra fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, vemos aquí en esta historia que Daniel se estaba refiriendo a los imperios que estaban por venir, pero ya había comenzado con el imperio de Nabucodonosor, que era el oro. Y es así como Daniel le relata a Nabucodonosor sobre este imperio, sobre que Dios le había dado todo el poder y el dominio a él. Y al revelarle esto al rey, dice que Nabucodonosor se postra delante de Daniel, se humilló delante de Daniel. Aquí volvemos a ver que Daniel testificó otra vez. Dice que la historia que Nabucodonosor le dio dones y favores a Daniel, dice que lo puso por gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de su reino. Y dice que Daniel pidió también que sus amigos estuvieran con él también en estos puestos. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? 3 puntos importantes que nosotros podemos entender es que Dios es un Dios soberano. Si ustedes notan que la piedra que derribó esta imagen anunciaba la primera venida de Jesús. Si ustedes se acuerdan, en los evangelios Dios habló de un reino diferente, que Dios iba a restaurar ese reino. Todos los reinos se derrumbarían, incluso los gobiernos de este mundo. Todos van a fracasar, pero Él es el único que va a establecer ese reino, pero será en el futuro. Y entendemos que Dios es un Dios soberano, es el que controla todo, es el que pone a reyes, Él es el que los quita. Entonces tenemos un Dios soberano, un Dios omnipotente. Segundo punto que también aprendemos de esta historia es sobre la oración. Daniel y sus amigos acudieron a la oración para pedirle a Dios, para platicar con Él. Y ese es el medio que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Tercer punto es su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero ¿cómo se comunica Dios con nosotros? A través de su palabra. Vemos en esta historia que en los tiempos de Daniel y en los tiempos de los profetas era por medio de sueños y visiones. Pero dice en Hebreos que ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo.
Entonces, ahorita ya no hay tal como soñé esto, que viene de parte de Dios. No, la escritura nos habla de Dios. Ahora la escritura ya está completa, ya no podemos agregarle nada. ¿Quieres que Dios te hable, pequeño? Abre tu Biblia. Es por medio de su palabra que nosotros podemos conocerlo a Él. Entonces, no se les olvide esas tres cosas, tres puntos importantes, que Dios sigue reinando sobre nosotros. Dios en el futuro reinará con justicia, no como los reinos que hemos visto, los imperios que ya pasaron, aún nuestros gobiernos van a fracasar, pero dice que un día Dios reinará. Y la oración de cómo podemos comunicarnos con Dios, pero sobre todo, Él cómo se comunica con nosotros a través de su palabra. Espero que esta clase nos siga ayudando a entender más sobre estas historias y antes de terminar vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias por la vida de estos pequeños, Señor, que tú les sigas enseñando, Señor, y que juntos podamos seguir aprendiendo más de ti, Señor. Bendice a estos pequeños, Señor, y gracias por esta clase. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.